Sí. Esa es la selección de San Francisco. Sí. Segundo premio. Segundo premio. El Bien. premio María Elena Guerra. El sueño Hablando de tu novela, de tu reciente novela Los días del arco iris, premiada además en España en Casa América, Premio Iberoamericano de Narrativa, y tú en una entrevista dices que la génesis de esta novela es un profesor de inglés que tuviste en el Instituto Nacional, un profesor bastante singular que te hizo conocer a Shakespeare y que cuyo nombre es Roberto Parada, a quien le dedicas la novela. Y entonces quiero que me cuentes por qué dices que es la génesis de tu novela y además que él después termina actuando en una de tus obras. Bueno, justamente la génesis está en el comienzo, que es lo que acabas de decir. Roberto Parada era un profesor de inglés en el instituto, en la escuela secundaria, y era un hombre grande, fuerte, con un gran vozarrón, cantaba en un coro, le gustaba la ópera, la zarzuela, y era un destacado actor de teatro. Y por el corpachón que tenía, la presencia majestuosa, solían darle papeles de rey o de comendador en el teatro clásico. Y este hombre era además profesor inglés en el colegio donde yo estaba. Mis dos pasiones eran la literatura, el teatro, así que, y el William Shakespeare y el inglés, que no me venía en ese tiempo tanto por la cultura, sino por la familiaridad con la música rock de la época que estaba todo cantado en inglés y por la lectura de algunos escritores que me fascinaban. Por ejemplo, Norman Mailer, Jack Kerouac, y me gustaba tanto el inglés que seguía clases privadas en el Instituto Chileno Británico, porque era el tiempo en que estaban siendo muy leídos los Angry Young Men, los jóvenes coléricos le llamaban, Claro, en Inglaterra. en Inglaterra. Entonces, bueno, ahí estaba, por ejemplo, John Osborne, que hizo más carrera de todos ellos. Philip Entonces, Larkin también. estaba Sí, más pero bien, era más conservador él. ¿Ah? lo más emblemático era Osborne, y el gurú de todos ellos era uno que se llamaba Colin Wilson, Sí, que escribía eso. a la deriva en el zoo. No sé, Que yo es lo una leía en novela. inglés, ¿Ah? lo leía en inglés, así que no sé cómo le pusieron. Entonces me gustaba mucho el inglés. Y este maestro, con el cual yo no tuve clases, no fue profesor mío, yo tenía otro profesor de inglés, pero sí se juntaba conmigo porque tenía una academia dramática en el colegio y cuando vio que me gustaba Shakespeare y que me aprendía textos de Shakespeare, me dijo, muy bien, porque esta es la mejor manera. Lo que yo voy a hacer va a ser cuando sepas un texto te voy a corregir la pronunciación. Y efectivamente eh, trabamos una suerte de, no de amistad, sino una relación agradable. Luego, cuando yo filmé Ardiente Paciencia, que es la primera versión que se hizo de El Cartero y Pablo Neruda, que es Exacto. el título con el cual se conoce la película de Michael Radford en España, yo hice una primera versión mucho antes, que era un film muy modesto, y para el papel de Pablo Neruda invité a actuar a Roberto Parada, que además era amigo de Pablo Neruda y tenían las mismas ideas políticas. Y había cierta. En la contextura, como dices tú, en el corpachón. Claro, ¿Ah? Hace muy bien el había papel. cierta semejanza entre ambos. Ahora, esa fue la motivación primera para los días del arco iris, que viene por el lado de Shakespeare, el inglés, el instituto, donde estudia el alumno, que es uno de los narradores de los días del arco iris, porque hay un narrador de 18 años que cuenta Nico parte de esta Santos. historia. Se llama Nico Santos, hijo de un profesor de filosofía. Yo también estudié en el Instituto Nacional. Él
profesor Roberto Parada era profesor del Instituto Nacional. Luego, las escenas de sombra que hay en esta novela del tiempo de la represión y la dictadura tienen también que ver en la novela y en la vida real con Roberto Parada, porque un hijo de él, José Manuel Parada, fue raptado por la policía de Pinochet, fue secuestrado y fue degollado, causándole, por cierto, a mi amigo, profesor, actor, un dolor inconmensurable. Que lo llevó a la muerte finalmente, que lo apresuró, creo yo. Sí, a mí me impresionó mucho, me dolió mucho, y no es raro que esa historia se vuelque en los días del arco iris. Ahora, esa es la parte sombría, digamos, y tan sombría que no es raro que yo acuda a Shakespeare para contar una tragedia de esta magnitud. Pero también los días del arco iris tiene un arco iris, porque Viene la esperanza. exactamente. Y de estos artistas cuando aparece Florcita Motuda, Sí. con esta historia que parecía disparatada, del lema de la canción Del no, el del vals del no, no. el vals del no. Bueno, la otra historia concierne a una etapa gloriosa de la historia de Chile, que es cuando los chilenos le dicen no a Pinochet, a través de una campaña genialmente luminosa, llena de poesía, de gracia, de humor, de futuro, de ternura, que vence la apatía en que estaban los chilenos, Y el terror. vencidos tras años de represión, y los anima a ir a las urnas y a votar no. Entonces, esta es la otra línea que se cuenta. Entonces la novela, a la larga, tiene alegría y tiene humor, porque es una de las pocas novelas contemporáneas que tiene un final feliz. Claro, con Nico Santos y con Bueno, Patricia lo que te Bettini, quiere- que hay una historia de amor además. hay una historia de amor y está el triunfo Del del no. no. Los chilenos obtienen la libertad, logran la democracia, y esto me pareció a mí que era una historia digna de contársela a todo el mundo, porque mi convencimiento es que la fantasía, la imaginación, si se engarza con la sociedad, con la gente, pueden provocar cambios. Y estoy contra el escepticismo reaccionario generalizado de que ya no hay nada que hacer. Bueno, de hecho, en una entrevista que diste en España, dices que ahora los estudiantes, que aquí son llamados los pingüinos, en definitiva son quienes llevan la batuta de un cambio. ¿Qué me puedes decir de eso? Y tiene relación con temáticas tuyas de Bueno, narrativas. los estudiantes, al no ser una fuerza laboral, en teoría no podrían ser agentes muy grandes de cambios, como lo pueden ser otro tipo de fuerzas, pero tienen esto que es notable, tienen la fuerza ética, tienen la fuerza de la imaginación, y a tal extremo que en Chile han agilizado la agenda de los políticos proponiéndoles un vendaval de ideas para profundizar la democracia. En Chile no es una insurrección, sino que lo que quieren los jóvenes y toda la gente que la apoya, que en este momento en Chile parece ser mayoritaria, es que haya un pleno ejercicio de la democracia, que sea más inclusiva, que sea más profunda. O sea, que las instituciones se esfuercen en funcionar a full. Y con eso alcanza. Si las instituciones funcionan bien, es decir, Chile estaría bien. Lo que pasa es que necesita este refresco, y esta energía viene de los jóvenes. Y yo estoy muy contento de haber puesto en los días del arco iris un narrador que es pingüino, que tiene 18 años. Que tiene 18 años, claro. Y así como en Ardiente Paciencia, también el personaje Mario Jiménez tiene 17 años. Claro, muy jovencito. Que escapa a eso de ser pescador y logra ser cartero, y tiene una relación profunda con Neruda. Claro, era Ardiente Paciencia también, el personaje es muy joven. A mí me gusta mucho escribir con algunos roles, personajes que sean jóvenes, porque hay un tema que me interesa mucho,
que es la creatividad del joven, la sensibilidad, porque es un momento en que los jóvenes están porosos, están aprendiendo todo el mundo, toman muy en serio todo, toman muy en serio la literatura, la poesía, el rock, el amor, es decir, tienen todo por delante, pero al mismo tiempo tienen la angustia de las posibilidades que se le ofrecen, tienen tienen la sensibilidad, tienen la inteligencia, la capacidad de discernir. Entonces, como tienen un universo muy abierto, me gusta contrastar el universo de ellos con las personas mayores que ya tienen un mundo, una cultura, que son los que van a dejar de herencia a esos jóvenes un material con los cuales estos jóvenes van a también tener que trabajar, porque son herederos de una tradición cultural que tienen que revitalizar. Entonces, a mí el tema que me interesa, y eso está en el Cartero y Pablo Neruda, es el tema de la herencia, la relación entre generaciones que no siempre es una pugna, porque Claro, la cultura no busca la pugna, no, sino la continuidad. la continuidad. Ahora, la pugna tiene que darse generacionalmente porque a veces los acentos, tanto políticos como culturales, son políticos, sociales, son a veces muy diferentes. Pero la cultura no es confrontacional. Es decir, lo ideal es que toda la cultura del universo ojalá Se dieran convergiera las en un manos, claro. presente y con nuestra espontaneidad la transformáramos. Bueno, de hecho hoy día estuve releyendo El ciclista del San Cristóbal y ahí nuevamente está la temática juvenil y supongo que hay aspectos autobiográficos en ese cuento que además... Sí. Sí, el ciclista de San Cristóbal cuenta la historia de un joven también de instituto que tiene su madre enferma Muy y está muy enfermo. desesperado, muy enfermo, y va a competir en una carrera de bicicletas que es la ascensión a un cerro de Santiago, el San Cristóbal. Corre esta carrera pensando en la madre y es tanta su voluntad de sanar a la madre que esta carrera, que es una competencia con otros ciclistas, se transforma en una carrera contra la muerte y el cuento se desboca en imágenes alucinadas, apocalípticas, y efectivamente el joven lleva su energía en la bicicleta a tal extremo que logra a través de la voluntad el rescate y la salvación de la madre. Pues cuando vuelve a casa, la madre que estaba moribunda está probando una sopa. Claro, incluso le pide sal, que está desabrida y que Exacto. le trajera sal. Bueno, y volviendo a tu afición por los autores de lengua inglesa, Sí, tú tradujiste un libro maravilloso que es Las visiones de Gerard de Kerouac, sí. que estamos haciendo todo lo posible por conseguir los derechos y hay una pelea entre quienes son los herederos que no hemos podido... pero Sí. ¿cómo nació esa experiencia de traducir? ¿Fue una cosa que lo hicieron muy rápido con tu... Sí, bueno, hubo un tiempo cuando yo era joven y estaba estudiando en la universidad o acababa recién de egresar, en que yo traducía, digamos, era uno de los trabajos que tenía. Y me ofreció la editorial de aquel tiempo que se llamaba Zigzag, que tradujera algunos libros. Y uno de los que traduje fue Visions of Gerard, de Kerouac, pero traduje también otro de Norman Mailer, que se Ya. llamaba An American Dream. Y traduje también Typee de Melville, que ya estaba traducido, pero hice una traducción distinta. Y tradujimos una novela, otra novela de Kerouac, que es muy poco conocida, que se llama El pueblo y la ciudad, The Town and the City, que Ah, es una sí, novela de Kerouac antes de Kerouac. Es antes una de novela Kerouac. escrita antes de On the Road Sí. y es una obra más convencional en su estructura, pero de una poesía, una gracia sensacional. Eh, Tampoco he visto que circule mucho No, esa esa no, no, novela. no, esa no. Del tiempo y del río, Thomas Wolfe. No, esa no la traduje Ah, yo, pero te pero gustó. sí yo la leí. Ah, Aparece esa novela citada en uno de mis cuentos, bueno. en un cuento que se llama Primera Preparatoria. Y ahí hay mucha poesía también. Acaba de partir Raúl Ruiz. Si mal no recuerdo, tú partiste al exilio con Raúl Ruiz.
Porque ¿cierto? Raúl Ruiz estuvo en Alemania Sí. la primera parte de su exilio. ¿Cómo fue esa experiencia y la amistad que tuvieron entre ustedes? Eh, Raúl Ruiz es un artista notable, se consagró toda su vida sin límites al arte, al cine, y con una voluntad de vivir inmensa, porque es decir, estaba afectado de varias operaciones muy complejas, muy complicadas, y aún así seguía dirigiendo teatro y haciendo cine, digamos, lo devoraba la pasión de la creación. Mi amistad con él era muy esporádica. Ya. Eh, eh, Tengo la admiración por su obra. Hay dos etapas de su obra, la etapa chilena, que me parece simplemente que siembra eh, las bases de un cine chileno que cautiva a los cineastas más jóvenes. Hay cineastas como Cristian Sánchez, que es un buen discípulo de él. Y está en la etapa europea, donde son obras de muy distinta densidad, donde él pudo desarrollar más su beta más intelectual, más experimental. Aquí desarrolló más como una beta más antropológica, un conocimiento cazurro de los chilenos, la mirada marginal, el humor absurdo, Colonia Penal, Nadie dijo nada, la La maleta, Maleta, Tres tristes Tres tigres, Tristes Tigres. Palomita Blanca. Son obras notables. Bueno, ese es mi Ruiz favorito. Admira, el Ruiz de Chile a mí me envuelve, me roba, me transporta completamente. El otro lo admiro, pero no me produce ese movimiento, ¿no? Es más intelectual. Bueno, están hechos en el país donde el estructuralismo fue exportado para todo el mundo. Ahí hay otra carga. Ahora, él mismo, eh, efectivamente salimos juntos al exilio en el mismo avión, un vuelo de Lufthansa, y nos bajamos en la misma ciudad, en Casablanca, en Marruecos, y de allí nos fuimos a la ciudad de Ouarzazate, donde nos esperaba la persona que nos dio los pasajes para viajar. Eso fue el 12 de octubre de 1973, 74. un mes después del golpe en Chile. Y efectivamente Raúl Ruiz fue al comienzo a Alemania, a En Berlín. Alemania, claro. Incluso yo lo visité en su casa en Alemania, en la Kant, en la calle Kantstraße, tenía un departamento. Pero se veía que Raúl Ruiz tuvo la intuición de que podría ser podría tener una trayectoria, mayores posibilidades por temperamento en un país latino, y se fue a Francia y acertó. Yo me quedé en Alemania. Y te fue muy bien. Entonces, ese es el balance que tienen que hacer otros, no yo. Bueno, y los recuerdos que tienes de tu generación. ¿Tú te sientes partícipe de la generación del 60, Poli Delano, Carlos Olivares? Es que, ¿qué significa sentirse parte de una, Es raro eso también. de Pero ¿cuáles de fueron una generación? Antonio Avaria, A por ver, ejemplo, que fue bueno, muy amigo bueno, tuyo? sí, son muy amigos, y también Poli Délano, y también lo era Carlos Olivares. Ahora, si tú dices, hay algo en nuestro estilo, en nuestra visión del mundo, en la manera como narramos, yo te diría que no. No, yo también Yo me afirmo que no. siento, yo me siento en ese sentido bastante excéntrico dentro del tipo de literatura que me gusta y la que practico. No la podría ordenar generacionalmente. Ahora, te diría que hay algunos rasgos comunes en nuestras preferencias, en nuestros gustos, pero cómo esto se traduce en el tipo de literatura que hacemos, yo creo que es muy distinto en cada uno de los casos. Yo creo que tenemos un gusto marcado por la literatura norteamericana, que por ahí están nuestros ídolos. Eh, Tenemos una preferencia por un relato más cercano a la realidad Claro. que la que tenían los escritores de la generación anterior. Del El más sí. emblemático de ella es José Donoso. Y Claro. José Donoso evidentemente te hacía construcciones míticas, fantásticas, como en Casa de Campo, en El Claro. obsceno pájaro de la noche. Eh, y luego, claro, cierta preferencia por lo pop, por Ya. la música rock, que es como el evangelio de esta generación. Recuerda que somos coetáneos
de los Beatles. De los Es Beatles. decir, probablemente tenga la misma edad que, que Paul Paul McCartney. McCartney. Que Entonces, Paul McCartney estaba en Chile cuando se estaba presentando los días del arco iris. bueno, fue fantástico porque el día que se presentan los días del arco iris, yo temí que no viniera absolutamente nadie porque yo mismo tenía ganas de ir a ver el concierto Claro. de Paul McCartney a la misma hora, pero afortunadamente estuvo lleno y fue un éxito Fue de un éxito y presentación. fue muy linda y las cosas, las anécdotas que contó Gabriel Valdés, Ah, sí, que bueno, fue jefe de la campaña del no, sí. fueron muy divertidas. Bueno, hay una muy graciosa porque como la campaña del no contra Pinochet fue una campaña que duraba muy poquito tiempo, unos pocos minutos, y era la primera vez que la oposición a Pinochet podía hacer publicidad para su opción, porque Pinochet había cerrado completamente la televisión. Entonces, la campaña que hizo el no para animar a la gente a ir a votar y convencerlo que era posible derrotar pacíficamente a Pinochet fue muy ingeniosa, muy graciosa, muy llena de poesía. Tanto así, y esto lo contó la persona a la que tú aludes, que cuando los publicistas, artistas, le presentaron a los políticos la campaña que habían hecho, los políticos comentaron, mire, con esta campaña podemos ganar el Festival de Cannes, pero no el plebiscito. Y se ganó. Pero se ganó el plebiscito afortunadamente.